si sienten que algún tema estuvo más complicado o en el que quisieran hacer más énfasis, pues también estaría bien que nos dijeran. Entonces vamos a comenzar con el tema de hoy. ¿Alguien me puede recordar qué vamos a ver? Generalidades de metabolismo. Así es, vamos a empezar con generalidades del metabolismo. Vamos a hablar primero sobre los carbohidratos, que bueno, ese tema viene como que después en su temario, pero prefiero que lo veamos antes, que son los carbohidratos y demás, para después meternos bien en los generales de las rutas metabólicas. Entonces, pues vamos a empezar. Ese soy yo. Es el tema 3 con el que vamos a empezar, luego vamos con el 1, vamos al revés. Vamos a empezar hablando con la estructura y función de los carbohidratos. ¿Ustedes qué conocen sobre los carbohidratos? ¿Para qué sirven? ¿Y cómo se componen? ¿Qué vieron en las clases de Politos 1 de prepa? Bueno, que son derivados de polialcoholes y que se pueden unir por enlaces glucosídicos. Ahorita, bueno, lo que hemos visto en las primeras clases de mi doctora, que, bueno, sirven para la obtención de ATP por los diferentes procesos, tanto como de glucólisis como para, bueno, el ciclo de Krebs y por lo que pasan. También, bueno, eso es lo que hemos visto hasta ahorita y existen diferentes, como son monosacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. Y cuando nosotros consumimos estos, pues nuestro organismo los tiene que degradar, por así decirlo, romper estos enlaces para que entren como glucosa, como un monosacárido o fructosa, dependiendo de cómo sea. Exactamente, muy bien, Jocelyn. Sí, justamente vamos a hablar de varios puntos que tú tomaste. La clasificación, la digestión la van a hablar un poquito mañana. Y pues sí, en general es eso lo que mencionas. Carol, ¿ibas a mencionar algo más? Sí, bueno, que terminan en osa, no son codificados genéticamente y son solubles en agua. Así es, también eso es muy importante. Entonces, muchas gracias por sus participaciones. Vamos a empezar con esta parte de la estructura y la función de los carbohidratos. Bueno, los carbohidratos son las biomoléculas más abundantes en la naturaleza. Pues se forman de las plantas, ¿no? Generalmente estos carbohidratos vamos a encontrar en la naturaleza, ya sea, por ejemplo, en la papa, el almidón, ¿no? O en la fruta, tanto la fructosa como la sacarosa. Entonces, como vienen de las plantas, se van a formar durante la fotosíntesis. Las plantas, esto no nos corresponde verlo nosotros, pero bueno, vamos a hablar, conozcan. Las plantas, así como nosotros conocemos el ciclo de Krebs, las plantas realizan algo que se llama ciclo de Calvin. Ese es el proceso en el que ellas utilizan utilizan el dióxido de carbono para generar energía. A partir de eso, obtienen sustratos suficientes y carbonos también, para la formación de azúcares. En este caso, los carbohidratos. Y bueno, son moléculas ricas en energía, son orgánicas, y están formadas a partir de moléculas inorgánicas, como es el CO2 que les mencionaba, que es el que utilizan a partir del ciclo de Calvin, y agua. Por eso es importante regar nuestras plantitas, ¿no? De hecho, cuando una planta florece y va a dar fruto posteriormente, requiere de muchísima energía. Las flores... sí, ¿alguien iba a hablar? Con confianza, interrumpan con confianza. No, bueno. Y estos carbohidratos se van a caracterizar por una fórmula. La fórmula es CH2ON. Esto nos habla de agua, H2O, que está hidratando a un carbono, ¿no? Y básicamente por eso se llaman carbohidratos. Y pues a partir de eso van a salir los diferentes carbohidratos que nosotros conocemos. Pueden componerse, aquí falta una imagen, de azufre, nitrógeno y fósforo. Bueno, ahí está el pancito de muerto, que es bien rico. Se van a definir como derivados alílicos o cetónicos de alcoholes polídricos, que era lo que nos mencionaba Jocelyn al inicio, ¿no? Y van a tener en todos los humanos, o en general en los animales, tienen una conformación dextrógira. No vamos a encontrar carbohidratos en su conformación levógira, ya que no son compatibles con la vida animal, ¿no? Con nuestra taxonomía. Siempre va a ser de glucosa,
de fructosa cualquiera, va a ser D. Entonces, si ya están hablando de humanos, ya hasta lo pueden dar por descontado. Y su rendimiento energético es de 4 kilocalorías por gramo. Esto es muy importante. ¿Alguien recuerda cuánto nos da de energía los lípidos, las proteínas y el alcohol? Sin miedo. Bueno, cada que ustedes se tomen una cervecita, vino, lo que quieran tomar, por cada gramo de alcohol que ustedes estén consumiendo, se van a ganar 7 kilocalorías por gramo. En el caso de los lípidos, de ácidos grasos, ustedes se van a ganar 9 kilocalorías por gramo. Y las proteínas nos van a dar igual 4 kilocalorías por gramo. También es importante considerar a los sustitutos de azúcar. Estos, pues, generalmente se los dan a los diabéticos, ¿no? Son los que consumen mucho los sustitutos de azúcar. Y hay diferentes categorías. Vamos a encontrar sustitutos de azúcar calóricos y no calóricos. Entre los calóricos vamos a encontrar al sorbitol. El sorbitol es un compuesto que actúa como si fuera carbohidrato, pero también actúa como si fuera alcohol. Y aunque algunos dicen que es seguro, pues es una de las causas más importantes de glaucoma en los diabéticos, porque pues como actúa como alcohol, tiene la tendencia a acumularse en las estructuras oculares y ejerce un efecto osmótico y causa este tipo de problemas, ¿no? El glaucoma. Y bueno, pues les puse el pancito de muerto porque, para que se acuerden, ¿no? Es un gran carbohidrato, todos los panes son azúcar, y se les antoje ahorita que es la hora de la comida. Bueno, que acaba de pasar, para que se vayan de aquí por su postrecito. También Jocelyn nos habló un poco sobre la clasificación, nos dijo que hay monosacáridos, disacáridos, polisacáridos. Entonces, ¿qué es un monosacárido? Vamos a definir a los monosacáridos como cadenas lineales de 3 o más átomos de carbono. Uno de esos átomos forma un grupo carbonilo, así como lo pueden ver acá, a través de un doble enlace con oxígeno. Entonces vean aquí cómo se está uniendo al oxígeno y de esta forma acá, pero vean que estas estructuras son diferentes. ¿Cómo vamos a conocer estas estructuras? Esto, esto es una aldosa. ¿Por qué es una aldosa esta estructura? Porque este grupo funcional es un aldehído. Ajá. Este grupo funcional de acá es una cetona, entonces este azúcar va a ser una cetosa. Y esto es muy característico tanto de la glucosa, que esté en conformación dextrógira en forma de aldosa, y de la fructosa, que sea una cetosa. Entonces, los otros carbonos de un monosacárido no modificado contienen grupos hidroxilo, y esto nos va a generar la fórmula general para un azúcar no modificado, que sería CnH2nON. Recordemos la fórmula general. La fórmula de glucosa es 6H12O6. Entonces, pues le pega justamente a lo que nos está diciendo este párrafo, ¿no? Y si el grupo carbonilo es un aldehído, pues ya se los mencionaba, es una aldosa. Si es una cetona, es una cetosa. ¿Dudas hasta aquí? ¿Sí identifican por qué es aldosa y cetosa? Yo no, doctor. ¿Me lo podría volver a explicar, por favor? Claro que sí. Bueno, aquí está nuestra conformación lineal de la glucosa, ¿no? Veamos que en este carbono, el carbono sería este puntito, ¿no? No están representados con la C, es este puntito de unión donde se forma la Y. Aquí está la unión del grupo hidroxilo, pero esta conformación que tiene, así como que le da la conformación de Y, el hecho de que esté en esa posición, nos habla de que es un aldehído, ¿no? El grupo funcional es un aldehído. Y al ser un aldehído, se llama aldosa. Las aldosas van a estar presentes no solamente en la glucosa, hay otros azúcares, ahorita vamos a hablar de algunos, que también tienen, que son aldosas. ¿Por qué? Nada más puede ser cualquier carbohidrato, pero tiene ese grupo funcional. La fructosa en este caso tiene una cetona, que es esta que está aquí, que estoy señalando con el cursor. Entonces, esta cetona, al estar presente en este carbohidrato, va a hacer que este carbohidrato se llame cetosa, independientemente de que sea la fructosa. También hay otros carbohidratos que tienen cetonas en vez de aldehídos,
y pues son cetosas. Y ya por eso se llama cetosa y es la cara, bueno, el ejemplo sí, clásico es la fructosa, que es una cetosa. ¿Sí quedó más claro? Sí, gracias, doctor. Sí, perfecto. Aldehídos, aldosas, exacto, cetonas, cetosas, así es. Vale. Y bueno, según el número de átomos de carbono de su molécula, vamos a dividirlos en muchas formas. Entonces, el número nos dice, ¿no? Van a ser triosas si tienen 3 carbonos, tetrosas si son 4, pentosas si son 5, hexosas si son 6, heptosas, y así se sigue la lista. Por ejemplo, bueno, no sé, ¿alguien tiene ejemplos de este tipo de carbohidratos, de 3, de 4, uno de 5 y un ejemplo de 6? La hexosa sería la glucosa y la fructosa, ¿no? Exactamente, Triosa, gliceraldehído. así es, muy bien. Para tetrosas y pentosas, Pero terminan en Ribosa, pentosa. ¿para cuál, perdón? Ribosa, Ajá, la ribosa para las pentosas, ajá, y para las tetrosas, de 4, ya se las compliqué, ¿verdad? Es la eritrosa. La eritrosa es un metabolito de la vía de las pentosas, que próximamente la veremos, no se pierdan esas clases tampoco. Bueno, sí, ya nos mencioné algunos ejemplos. La triosa, el ejemplo característico es el gliceraldehído, y esa es su fórmula química, ¿no? Ahí están representadas a la derecha. Cuanto a las tetrosas, ya les decía yo, la eritrosa. Las pentosas vamos a tener la más importante, es la ribosa. La vamos a encontrar en la de las pentosas fosfato, y pues va a ser un precursor de ácidos nucleicos. Pero también tenemos a la arabinosa y la gilosa. En cuanto a las hexosas, pues nos mencionaron la glucosa, la fructosa, la manosa y la galactosa, que son las que vamos a encontrar, y estos son los más importantes. Pero vamos a hablar un poquito más de esos más adelante. Hasta ahorita llevando a la glucosa en su conformación lineal, y en general todos los carbohidratos en su conformación lineal. Pero pues también hemos visto en los libros que en ocasiones están en una conformación cíclica. ¿Cómo ocurre esa conformación? Bueno, aquí va a depender de la literatura que ustedes lean, que moléculas de 5 carbonos o más, aunque puede ser también a partir de 4, que estén presentes en solución acuosa, hagan un cambio de conformación de lineal a la cíclica. Entonces lo vemos ahí en la imagen, en el GIF. Vean cómo esa conformación lineal que habíamos presentado en diapositivas anteriores cambia, se hace un anillo. Y esto pues le va a favorecer participar en las rutas metabólicas. En este caso pues es una glucosa. Las estructuras cíclicas van a tener dos formas, la de pirano y la de furano. No confundan a pirano con furano, así nos dicen siempre. Y esto, ¿en qué consiste? Bueno, vamos a ver estos anillos, vean igual como ya está la forma ciclada, la forma lineal de ambas, tanto de la glucosa como de la fructosa. Bueno, los monosacáridos, pues ya que están en estructuras de anillo, ya sea que el grupo aldehído o cetona hayan reaccionado con un grupo hidroxilo en la misma molécula, se haga el anillo de 5 o 6 miembros. La glucosa tiene como característica siempre formar piranos. La piranosa tiene una forma hexagonal, así como la ven aquí. Esa es la característica de las piranosas. Y las furanosas, o furanos, tienen una forma pentagonal. Y esto va a ser independiente, o sea, no el hecho de que sea pentagonal y aquí tengamos un sustituto de oxígeno, no nos va a decir que son 4, tiene 5 carbonos, simplemente lo tiene en una conformación distinta aquí. Y vean aquí que están en conformación alfa, aparte, esa es otra cuestión. Alfa de glucopiranosa, alfa de fructofuranosa. Entonces, el alfa nos lo va a estar indicando el grupo hidroxilo presente en el carbono 1 de nuestra piranosa o de nuestra furanosa, que en este caso está viendo hacia abajo. Esto nos habla de una conformación alfa.
Entonces, siguiendo con este asunto del que esté en alfa o en una conformación beta, existe algo que se llama mutarrotación. ¿Qué es esto? Bueno, es el cambio de esa posición del grupo hidroxilo del carbono 1. Se considera una mutarrotación espontánea cuando en solución el grupo hidroxilo en el carbono anomérico, en este caso sería el carbono 1, cambia de la posición alfa a la beta. Es decir, la que estamos viendo aquí de la glucopiranosa de la izquierda a la glucopiranosa de la derecha, ¿no? Eso sería de alfa a la beta. Esa es una mutarrotación espontánea. Pero también tenemos enzimas que nos facilitan este proceso. Y estas enzimas son las mutarrotasas. Veamos la descripción de la imagen. Dice que cuando se abre el anillo se forma la cadena recta de aldehído cetona, es decir, que se abre nos da la conformación lineal, y cuando se cierra, el grupo hidroxilo puede estar tanto en la posición alfa o en la beta, era bastante lo que les estaba platicando. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, doctor. Yo tengo sí. una. ¿Sí? ¿Quién tiene duda? ¿Me puedo poner rápido otra vez la diapositiva de Furano? ¿Furano? ¿Esta? Ah, sí. Permítame un momento, es que termino de apuntar y ya. Ah, sí, claro. ¿Ves? Doctor, yo tengo otra duda. Mande. En el cuerpo, bueno, no sé si sea coherente mi duda, pero, o sea, en el cuerpo utilizamos carbohidratos alfa y beta. Sí, utilizamos alfa y beta, y esto va a estar, bueno, lo vamos a ver un poquito en los enlaces, porque va a servir para eso. Puedes tener un enlace que sea alfa o un enlace que sea beta. Ah, ok, muchas gracias. Lo único que sí es específico para los carbohidratos es que son dextrógiros. Entonces, en el primer bloque vieron que los aminoácidos siempre son levógiros. Aquí es al revés. Aquí son dextro, eso es lo único que va a ser específico para nosotros. Ujú. Gracias, doctor. Claro, ¿alguien más tiene alguna otra duda? Ya listo. Gracias, doctor. Listo, perfecto. Entonces, sigamos. Siguiendo con el proceso de ciclación, pues también vamos a tener algo que se llama hemiacetal. Hemiacetal cíclico. Pero antes de pasar a ver qué es un hemiacetal cíclico, tenemos que ver qué es un hemiacetal. Un hemiacetal es un grupo químico que resulta de la unión entre un aldehído y un alcohol. Entonces, recordemos que teníamos las aldosas. Aquí solamente va a ser aldosas. Y la aldosa tiene que traccionar con ese grupo alcohol que nos está señalando aquí la imagen en rojo, y entonces formar un hemiacetal. Después el hemiacetal puede formar ya acetales, y esa es otra reacción, pero ahorita con que sepamos esta, está perfecto. ¿Por qué las cetosas no lo forman? Porque las cetosas forman hemicetales, le quitan esta M, ellas. Las cetosas no tienen le quitan la A, y ellos forman hemicetal. Y básicamente la reacción es la misma. Entonces, con que sepamos la de hemiacetal, está perfecto, pero es importante que no las confundan. Si tiene la A de hemia, es porque es de aldosa. Y con eso ya formamos el hemiacetal. Y también se puede formar en su forma cíclica. Esto va a suceder cuando interactúen los carbonos distantes. Por ejemplo, aquí tenemos esta glucosa. Nos pone como ejemplo el carbono 1 y el carbono 5. El carbono 1 y el 5 están señalados en rojo. Estos van a interactuar, y su interacción pues va a generar que se empiece a cerrar, ¿no? Como que se quiera abrazar. Estar así, se hacen así. Y pues ya eso es la forma en que se forma un N-acetal cíclico. O sea, como tal, el alcohol es de la misma glucosa. Así es, no, el alcohol es aparte. Lo que reacciona es el aldehído con un alcohol. Ya una vez que reaccionan, ya ya se forma el hemiacetal, pero no es como tal parte de la glucosa, sino que tiene que existir esa reacción aparte. Y los alcoholes se presentan en muchas formas, ¿no? Ya platicábamos algo del sorbitol, y en general consumimos bastantes sustancias así. Gracias. ¿Sí?
Bueno, parte de la clasificación que se mencionaba al inicio, pues eran los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. Entonces aquí les los puse una como resumen de todo esto. Los disacáridos, ¿qué es un disacárido? Si ya vimos que los monosacáridos son estructuras lineales, solitarias, que se imaginan por disacárido y por oligosacárido y disacárido. No se montan. Bueno, disacáridos son dos monómeros de carbohidrato, glucosa, no sé, de azúcar unidos por, ya depende del enlace. Oligosacáridos serían más de dos. Y bueno, no me acuerdo hasta qué número de monómeros, pero polisacáridos ya son muchísimos. Así es. Vamos a verlo ahorita, pero sí está muy bien el concepto que tienes. Entonces, los disacáridos, como nos decía Jocelyn, contienen dos monosacáridos unidos por un enlace O-glucosídico. El O-glucosídico se refiere a que un grupo hidroxilo une el carbono anomérico, al carbono 1, de un monosacárido con otro monosacárido. Esto es en el caso de que para un grupo hidroxilo, pero también estos enlaces pueden estar formados por grupos amino. En este caso, los enlaces se llaman N-glucosídico. Recuerden que en la formación de enlaces N-glucosídicos, en la N-glucosilación o la O-glucosilación, participan aminoácidos específicos. Esto es pregunta de primer bloque más que nada, entonces para que lean una repasada al tema de aminoácidos y lo puedan recordar, qué aminoácidos son los que hacen O-glucosilación y N-glucosilación. Entonces, en el caso de los disacáridos, tenemos como ejemplos a la lactosa y a la sacarosa. En el caso de la lactosa, pues va a estar conformada por los dos monómeros que tenemos por definición. Uno va a ser la galactosa y el otro va a ser la glucosa. Ambos van a estar unidos por un enlace beta 1,4. Entonces vamos a ver, esto ya nos carga la imagen. Aquí, al principio de hace unas diapositivas, más bien, mencionamos cuando uno es alfa o es beta, ¿no? La conformación alfa o beta de acuerdo al grupo hidroxilo del carbono 1. Entonces vean aquí que la galactosa tiene en el carbono 1 un hidroxilo en conformación alfa, pero en conformación beta. ¿Por qué? Porque está en la parte de arriba, así es como lo vemos gráficamente. Y en este caso la glucosa lo tiene en conformación alfa. Y por lo regular la glucosa está en conformación alfa, siempre por lo regular. Entonces aquí vamos a considerar el carbono del primer monosacárido para decir que es un enlace beta. Entonces, y se llama 1,4, ¿por qué? Porque empezamos en el carbono 1 de la galactosa, beta 1, y seguimos hacia el carbono 4 de la glucosa. Ahí, carbono 1, 2, carbono 3, carbono 4, y ahí se forma el enlace. Y por otro lado tenemos a la sacarosa. La sacarosa, que es el azúcar de mesa, es el azúcar con el que nos preparamos nuestros cafés en la mañana o le echamos al agua de frutas o demás. Va a estar conformada por fructosa más glucosa. Recordemos que la sacarosa se obtiene de la caña, ¿no? Y en general, pues la vamos a encontrar en varias frutas. Y pues es la fructosa más la glucosa. Va a tener un enlace alfa 1,2. ¿Por qué es alfa 1,2? Vean que aquí está la fructosa y aquí está la glucosa. Entonces la glucosa, aquí está su carbono 1 en conformación alfa, y aquí va a estar considerado como el carbono 2 de la fructosa. ¿De acuerdo? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, doctor. Perfecto. Ahora, ya que entendimos los disacáridos y cómo se forman los enlaces alfa y beta y por qué se considera que es beta 1,4, alfa 1,2,
vamos a pasar a los oligosacáridos. Pero esto de los enlaces sí recuérdenlo porque lo van a volver a ver cuando estemos en el tema de glucógeno. Porque van a ver que el glucógeno tiene enlaces alfa-1,4, pero se ramifican en alfa-1,6. Y vamos a hablar un poquito de eso también ahorita en las diapositivas posteriores. Entonces, los oligosacáridos, como nos decía Jocelyn, deben tener más de 2 monosacáridos, o sea, a partir de 3, y vamos a considerarlo el tope hasta 12. De 3 a 12 monosacáridos, eso es un aproximado. Y estos forman glucoproteínas a través de enlaces N u glucosídicos, de la misma manera que los disacáridos. Por ejemplo, si acá este enlace no fuera un grupo hidroxilo, sino fuera un grupo amino, pues tendría una N y sería un enlace N-glucosídico, ¿no? Entre los oligosacáridos de importancia vamos a tener a los glucosaminoglucanos. A este tema, perdón, se me fue la imagen. Le vamos a dedicar unas diapositivas más adelante, tiene diapositivas para ellos solos, pero el sistema de O es algo muy importante. A veces llega a salir 1 o 2 preguntas para su departamental de aquí. Por lo regular ellos nos preguntan qué tipo de azúcares vamos a encontrar en el grupo sanguíneo A, en el B, en el O y en el AB. Entonces, cuando Landsteiner descubrió los grupos sanguíneos en los años 1900, pues se dio cuenta que era debido a estos azúcares. Estos azúcares funcionan como antígenos y es lo que hace que en caso de una reacción transfuncional por haber transfundido un hemotipo no compatible, reaccionen. ¿Por qué? Porque el hecho de que nuestro tipo A, que tenemos aquí en la imagen, tenga como azúcar característica la N-acetilgalactosamina, su mucosa de este lado, el hecho de ponérsela a alguien que tenga un grupo B no va a ser compatible, va a reaccionar, su sistema inmune va a decir esto no está bien, esto no va aquí. Y eso pues es importante porque lo van a ver en el banco de sangre día a día. El tipo B, ya mencionamos que el tipo A tiene N-acetilgalactosamina más glucosa. En el caso del tipo B, tiene galactosa más glucosa, su azúcar característica es la galactosa. El grupo sanguíneo O, pues se conoce como O o como grupo 0, porque no tiene un antígeno característico, no tiene ese azúcar. Entonces solamente tiene glucosa, que está aquí. Y el grupo sanguíneo AB, pues va a tener tanto corriendo en los eritrocitos vamos a encontrar este antígeno, y aparte vamos a encontrar este otro antígeno. Entonces vamos a decir que tiene N-acetilgalactosamina más glucosa y galactosa más glucosa. Estos se los pueden, 1 o 2 preguntas, pero pues sale de aquí. Y por otro lado tenemos a los polisacáridos. Los polisacáridos van a contener desde decenas a miles de monosacáridos. Estos van a estar unidos por enlaces glucosídicos para formar cadenas ya sean lineales o estructuras ramificadas. Mencionamos, por ejemplo, que el glucógeno es una estructura ramificada con enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6. Este va a ser un ejemplo. Y pues el glucógeno es una reserva de glucosa, y aquí podemos ver la imagen, ¿no? Entonces, ¿alguien me puede explicar por qué, ya con lo que vimos en los disacáridos, por qué tiene enlaces alfa-1,4 y alfa-1,6? Consideren que el glucógeno solamente se conforma de glucosa. Recuerden que no están siendo calificados. Eso es lo más importante. Creo que es para que ocupe menos espacio o algo así. No, pero ¿qué es lo que aquí? ¿Cómo sabes tú qué es alfa 1,4 y cuál es el 1,6? Ok, pues por el número del carbono, o sea, te guías contando, ¿no? A partir del... ¿A partir de cuál? Ajá, a partir del oxígeno hacia la derecha sería el carbono 1. Ajá, aquí está el carbono Entonces, 1. ajá, y con el que se está uniendo sería el 4, y ese es el enlace 1,4. ¿Y cómo sabes que es alfa y no es beta? No, eso no sabría decir. Bueno, la acabamos de mencionar, ¿sale? Para que lo sigan teniendo presente. Dijimos que era alfa porque el grupo hidroxilo del carbono 1 de nuestro primer monosacárido
estaba viendo hacia abajo prácticamente en nuestro esquema, y aquí está viendo hacia abajo. Por ejemplo, en este que es beta, nuestro grupo hidroxilo está viendo hacia arriba. O sea, aquí en la galactosa está arriba, aquí en la glucosa está abajo. Eso es lo que nos da esa conformación, y por eso aquí los alfa que ven hacia abajo está hacia abajo, alfa, todos estos son alfa. Y efectivamente está en el grupo 4. En este caso, aquí es en donde surge la ramificación. Entonces, esta glucosa, empiecen a contar. Aquí me estoy señalando carbono 1, 2, 3, 4. Este es el carbono 5. Y tiene aquí una ramificación, una ramificación, que es el carbono 6. Y aquí surge su enlace con el primer carbono de la siguiente rama. Y por eso es un alfa 1,6. Ajá. Si entendemos esto, ¿sí quedó claro? Ya quedó claro por qué es alfa, por qué no es beta, y por qué se llama 1,4, y la ramificación por qué se llama 1,6. Doctor, ¿me puede volver a repetir, por favor, cómo distinguir si es alfa o beta? Ajá, claro que sí. Bueno, eh, aquí tenemos en la conformación beta, el grupo hidroxilo viene hacia la parte de arriba, y en este caso vamos a considerar esta misma glucosa de esta imagen, que tenemos a la glucosa que está en conformación alfa. Ajá, es alfa porque está viendo hacia abajo. ¿Sale? ¿Sí entendimos eso? Sí, el grupo hidroxilo está viendo hacia abajo, ¿no? En el enlace. En el alfa, exacto. Si este estuviera hacia arriba, sería un beta. Pero como está viendo hacia abajo, es un alfa. Pero ¿por qué vamos a decir que tiene un enlace beta 1,4 si tienen 1 y 1? Bueno, porque el primer monosacárido de nuestra unión es un beta. Siempre vamos a considerar al primer monosacárido, que es beta. Entonces, al ser beta, se llama 1,4. Ajá, y ya, bueno, ya creo que ya vieron bien o ya entendieron cómo identificar al alfa y el beta. Y entonces lo importante es que ahora se fijen en el primer monosacárido que estamos tomando en cuenta para decir si es beta o alfa, y considerar el carbono en el que se está uniendo para saber si es 1,4, 1,6, 1,2 también, porque hay carbohidratos que tienen enlaces 1,2. Porque básicamente se pueden unir en cualquiera, eso va a depender de la actividad enzimática. ¿Sí quedó claro? Sí, ya muy claro. Gracias, doctor. Sí, perfecto. Pulido, ¿tenías la mano levantada? Sí, doctor, perdón, a mí no me queda claro cómo identificamos al carbono 1. No sé si podría explicarlo, por favor. Claro que sí. Bueno, voy a pasar unas diapositivas. Sí, esta me sirve. Ok, aquí tenemos a nuestra glucosa lineal, y vean que aquí el carbono 6, bueno, la descripción me estorba un poquito, pero hago aquí ya. Este carbono es el 6, ¿vale? Que tiene 12 componentes de hidrógeno. Vean que este 6 está acá, y este oxígeno que estamos viendo aquí como un interruptor de las uniones entre carbonos, ¿no? Entonces, cuando se empieza a doblar, cuando se empieza a hacer así, ese oxígeno va a quedar entre esos dos, entre el carbono, el último carbono, que sería el 6, que está haciendo una ramificación, que está acá de este lado, que sería el 5, y va a permitir la interacción entre el 1 y el 5, ¿no? Además, el 6 va a quedar volando. Y en este caso, el 1 lo vamos a identificar por su grupo hidroxilo, que tiene acá a la derecha en este caso. Ajá. Y vean que el grupo, el hidrógeno que tenía aquí nuestro sustituyente, no lo estamos viendo reflejado acá. Generalmente en este tipo de reacciones pues perdemos al hidrógeno, o bien pasa hacia otro compuesto. En este caso sería el alcohol.
¿Sí quedó claro o seguimos teniendo dudas? No, sí, ya me quedó claro, doctor, gracias. Sí, perfecto. Entonces vamos a seguir. ¿Ya nadie tiene duda de esto? No. Perfecto. Entonces sigamos. Vamos a tener distintos azúcares que van a ser de importancia. ¿Por qué son de importancia? Bueno, vamos a mencionar algunos. Los tres primeros que vamos a ver son la ribosa, la glucosa y la fructosa. ¿Por qué son los monosacáridos más importantes? La ribosa mencionábamos al principio que forma parte de o es precursor de ácidos nucleicos como el ARN y el ADN. La ribosa, pues una de las vías metabólicas en las que lo vamos a sintetizar va a ser la vía de las pentosas fosfato, o también llamada hexosamonofosfato o del fosfogluconato. Entonces vamos a encontrarla a partir de ahí y su conformación, pues decíamos que pueden estar como cetosas o como aldosas. En este caso es una aldopentosa, es una aldosa. ¿Por qué? Porque tiene un grupo aldehído. Tenemos a la glucosa. La glucosa, pues ya dijimos que es el clásico ejemplo de una aldosa. Entonces vamos a decir que es una aldohexosa, haciendo referencia también al número de carbonos que tiene, a 6 carbonos. Y va a ser el principal carbohidrato de la dieta y para todo en general. Es esencial para el encéfalo, retina, cristalino y córneas. Esto principalmente porque ahí vamos a encontrar células que no tienen mitocondrias. Van a depender mucho de la glucosa. El encéfalo también siempre nos van a decir que depende de la glucosa. Mañana que ustedes vean digestión, van a hablar sobre los transportadores de glucosa, sobre los GLUTs. Van a ver las KMs, las constantes de Michaelis. ¿Alguien recuerda para qué era la constante de Michaelis? La afinidad de un Exactamente. En este caso vamos a hablar de la constante de Michaelis como la afinidad del transportador de glucosa hacia su sustrato, en este caso hacia la glucosa. Y van a ver que los transportadores de glucosa que son específicos para el sistema nervioso central le van a dar prioridad, van a tener una KM bajísima y van a permitir que la glucosa cruce la barrera hematoencefálica y cruce las células del sistema nervioso central para darles prioridad. Los tejidos que requieren menos glucosa van a tener transportadores GLUT con una KM más grande, y eso es importante. Al tener una KM más grande van a tener menor afinidad porque tienen menos prioridad frente al encéfalo, ¿vale? Y por otro lado vamos a tener la fructosa. La fructosa pues mencionamos que es una cetosa, entonces también podemos decir que es una cetopentosa, y pues es un isómero de glucosa. Es un aldehído, aldosa, cetosa son isómeros. Y aquí lo tenemos. Bueno, tenemos otro tipo de azúcares de importancia, como la sacarosa. Es súper importante porque es la que consumimos nosotros. No creo que nadie consuma glucosa pura, ¿verdad? Es muy cara. Y la sacarosa pues va a ser la suma de la glucosa y la fructosa. Van a tener un enlace beta 1 o 2, como lo vimos hace ratito. En el caso de la lactosa, aquí no les puse imagen, pero supongo se las pongo para que lo puedan identificar. La lactosa va a ser la suma de la lactosa más la glucosa, van a tener un enlace beta 1,4. Y bueno, es un problema de muchas personas, pero ¿a qué se debe? ¿Alguien sabe a qué se debe la intolerancia a la lactosa? Y a una enzima que no puede procesar bien el azúcar, ¿no? Algo así. Así es, a una deficiencia enzimática. Monse, cuéntanos. Ah, sí, bueno, yo lo que iba a decir, que de lo que me acuerdo es que hay una enzima que se llama lactasa, que es la que se encarga pues de digerir a la lactosa. Entonces, pues ya a cierta edad, o bueno, hay personas que nacen sin poderla producir, si no la tenemos, eso es lo que hace que nos caiga mal la leche. Exactamente, es por la deficiencia de lactasa. Si ustedes, pues no creo que todos vamos a hablar un poquito, porque no creo que todos lleven lactancia materna, si la llevan como optativa, si pueden meter lactancia materna, es muy bonita. Vamos a ver que la lactasa se produce durante el primer año de vida, sobre todo en grandes cantidades, porque es cuando empieza a consumir el niño la leche de mamá.
y esta lactasa pues va a tener preferencia por la leche materna. Por eso va a ser muy diferente también darle una fórmula o darle leche de vaca. No le den leche de vaca a un bebé nunca, por favor. Y porque su procesamiento va a ser diferente. A partir del año de edad, en teoría, debe empezar bueno, se suspende la leche materna y también la empieza a disminuir la síntesis de la lactasa. Con esto, pues, se genera en teoría la deficiencia de la lactasa o la intolerancia a la lactosa. Sin embargo, al introducir nosotros en la dieta a la leche de vaca, pues la lactosa se va a seguir sintetizando hasta que llegue un punto en el que ya no pueda más, que algunos es durante la niñez tardía, casi entrando a la adolescencia, o durante la adolescencia, y otros de plano nunca dejan de sintetizar lactosa. Pero estas variaciones pues, son polimorfismos. En general, a partir del año de vida ya no deberíamos consumir ni siquiera leche de vaca, y pues por eso no es como tal una enfermedad, simplemente es una respuesta evolutiva de que ya no deberíamos consumir leche. Y bueno, tenemos al glucógeno. Ya mencionamos que es un almacén de glucosa. Entonces aquí no sé qué son unidades de maltosa más isomaltosa. ¿Por qué? Porque van a tener esa característica de que la maltosa y la isomaltosa se componen de glucosa. Y su principal reservorio es el músculo. ¿Alguien sabe algo del glucógeno? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cuándo lo usamos? ¿En dónde lo comemos? O sea, sí, bueno, lo que sé es que el glucógeno sirve como una fuente de energía, por ejemplo, en el músculo y en el hígado. Pero, por ejemplo, la diferencia es de que el músculo va a utilizar el glucógeno solamente para él y el hígado es como una reserva de justamente glucosa, de azúcar, para que cuando los niveles en sangre bajen, se libere este glucógeno. Eso es bueno, una de las grandes diferencias entre el músculo o por ejemplo, también el tejido adiposo y el hígado. Así es, exactamente, esa es su principal característica, ¿no? Es la reserva, y pues tanto el músculo como el hígado van a tener su propia función, ¿no? El músculo es más egoísta en ese aspecto, pero pues tiene sentido, porque pues en casos de fatiga es cuando lo vamos a necesitar. Y sobre el glucógeno ya se me fue lo que les iba a decir. Bueno, ya me acuerdo, es muy poca cantidad la que tenemos. Cuando nosotros consumimos un exceso de glucosa, el primer punto de reserva energética es el glucógeno. Después son los ácidos grasos. Toda glucosa en exceso que no se haya metabolizado a glucógeno se va a metabolizar hacia ácidos grasos. Y esa va a ser la razón por la que las personas suban de peso a expensas de tejido adiposo, porque están comiendo demasiados carbohidratos. Esa es la principal fuente de obesidad. El carbohidrato, no como tal las grasas. Es el carbohidrato por esa razón, porque nosotros almacenamos, depende también de la literatura, persona promedio de 70 kilogramos, entre 200 a 400 gramos de glucógeno, no más, es muy poco. Y obviamente, si esa persona realiza ejercicio, mantiene una dieta más o menos estable, pues el glucógeno va a tener un mejor provecho en esos casos. Y tenemos al almidón. El almidón, Jorge, cuéntanos. Doctor, aún no me queda claro por qué se dice que el glucógeno es la fuente de reservorio para la glucosa. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, te explico en resumen. Es porque la glucosa, bueno, igual van a dar un poquito más de eso mañana, yo creo. La insulina va a actuar va a activar las rutas anabólicas. Vamos a hablar también sobre eso, sobre el anabolismo y el catabolismo. Entonces, al activar las rutas anabólicas quiere decir que vamos a guardar energía. Primero vamos a utilizar la glucólisis hasta donde sea necesario, pero cuando ya la consumimos en exceso, pues va a sobrar glucosa. Para no tirarla, porque si no sería un desperdicio, y eso es lo que explica la evolución, pues la tenemos que guardar de algún modo. La forma más fácil y rápida es el glucógeno. Es fácil y rápida también para utilizarla. Es lo primero que utilizamos cuando estamos haciendo ejercicio, utilizamos el glucógeno.
Entonces, para que utilicen menos espacio, creo que nos decía, no me acuerdo quién nos dijo, pues empieza a ramificar y se empieza a hacer bultito. Y eso se guarda tanto en el hígado como en el músculo. Y ya cuando llega la hora de utilizarlo, se rompen los enlaces rápidamente y se utiliza como energía para que entre nuevamente esa glucosa que está almacenada a la glucólisis. Y lo que no, lo que sobró, pues va a ácidos grasos, pero eso es más difícil de utilizar. Sí quedó más o menos claro. De todos modos, vamos a hablar un poquito más sobre eso adelante. Ok, sí, más o menos más claro, doctor. Gracias. Sí, si no, ahorita en las diapositivas vamos a hablar sobre la insulina y eso, y entonces a ver si queda mejor. ¿Va? Ah, ok, perfecto, sí. Gracias. Va. Jos. La maltosa e isomaltosa, bueno, también la amilosa son polisacáridos también, o Así, oligosacáridos. sí, los polisacáridos van a estar ramificados, y igual van a tener sus enlaces alfa 1,4 y alfa 1,6. Ok, gracias. Ujú. Y bueno, tenemos al almidón. El almidón ese que a lo mejor lo conocen si tienen abuelitas, yo creo. Hay abuelitas que les gusta planchar con almidón, meten a remojar las camisas y tienen que salir bien tensas esas camisas para que se puedan planchar, ¿no? Quedan duras y muy rígidas. Bueno, el almidón, vamos a tener dos composiciones, una por la amilosa y otra por la amilopectina. Esto es muy preguntable. La amilosa se compone por cadenas de glucosa no ramificadas. Por lo tanto, sus enlaces solo van a estar en alfa 1,4. La amilopectina, en cambio, va a ser muy ramificada. Siempre tiene muchas ramificaciones. Entonces, sus enlaces van a ser entre moléculas de glucosa alfa 1,4. Entre las ramificaciones van a ser alfa 1,6. ¿Pero? Sí, ¿seguros? Sí. Sí, doctor. Perfecto. Algo que me pasó a comentarles aquí sobre la fructosa. Hay varias enfermedades que generan tolerancia a la fructosa, muchas veces no llegan a ser compatibles con la vida, pero va a depender de las enzimas que no se sinteticen de manera adecuada, que no son funcionales o que se sinteticen en pocas cantidades o incluso que no se sinteticen para nada. Entonces, un ejemplo sería la fructosinasa que no se sintetiza de manera adecuada y nos va a generar esa intolerancia a la fructosa. Se va a caracterizar en los niños por cuadros de hipoglucemia postprandiales. Entonces eso es algo muy ilógico para una persona, sobre todo un niño, encontrar niveles bajos de azúcar en sangre cuando acaba de comer, ¿no? Y van a tener muchos vómitos por esa intolerancia que tienen. Y va a ser un cuadro, pues, hasta cierto punto similar a la intolerancia a la lactosa, pues van a mantener diarrea. Siguiendo con estos azúcares, estos son los últimos azúcares de importancia. Vamos a tener la quitina, a la celulosa y al ácido glucurónico. La quitina es un polisacárido lineal compuesto por residuos de N-acetil-glucosamina. Van a estar unidos por enlaces beta 1,4. En estos días les empiezo a actualizar esta diapositiva para que puedan ver las imágenes, porque siento que es importante para que identifiquen cuando es un beta y 1,4 o cuando es un alfa. Y va a ser el segundo polisacárido más abundante en la naturaleza después de la celulosa. Entonces, la celulosa es el más importante, pues vamos a continuar con esto. Es un polímero lineal no ramificado, constituidos por enlaces beta-glucosa, unidos por enlaces beta 1,4, y la celulosa la podemos ver o la podemos apreciar cuando nosotros rompemos una hoja de papel por la mitad así, no con tijera, ahí no se ve. Y si ustedes la pueden apreciar en el microscopio, pues van a ver ahí una trama, ¿no? Y por último tenemos el ácido glucurónico. Tauri nos va a confirmar en Pharma, le van a ver mucho el ácido glucurónico, porque, bueno, este es un ácido de azúcar y va a facilitar la eliminación de compuestos químicos que son metabolizados en el hígado. Compuestos químicos, medicamentos, drogas, toxinas. Y en general también compuestos químicos endógenos, o sea, del propio cuerpo, que requieran ese metabolismo hepático, se van a metabolizar ahí, se van a conjugar. También la bilirrubina se conjuga y muchas veces esto pues ya tiene que ser eliminado de algún modo, suelen eliminarse por la orina, y es por eso que decimos que este ácido glucurónico, este azúcar, lo vamos a encontrar en orina. Pero lo importante es eso, que se utiliza para la eliminación de compuestos químicos, toxinas, fármacos,
en general, fármacos vamos a decir que son medicamentos y drogas ilegales. ¿Tienen dudas de lo que vimos hasta ahorita? No, doctor. Perfecto, entonces vamos a seguir con los glucosaminoglucanos, que decíamos que eran oligosacáridos, es lo que mencionábamos hace rato. Yo les dije que teníamos para los glucosaminoglucanos unas diapositivas dedicadas exclusivas para ellos. Entonces, vamos a encontrar varios glucosaminoglucanos. Vamos a ver primero cuáles son y luego los vamos a definir. Primero vamos cuáles son. En realidad son siete glucosaminoglucanos. Su temario nos pide que veamos estos 4. De hecho, estos los van a ver también en histología, en algo de esto no van a ver mucho. ¿Por qué? Porque forman parte de la matriz extracelular. Tenemos en primer lugar a la heparina. La heparina, seguramente escucharon hablar de ella ahora que estuvo todo el rollo COVID, bueno, que sigue, no síganse cuidando, por favor. Que había personas que tendían a desarrollar coágulos. Entonces se les administraba heparina en sus múltiples presentaciones, ya sea heparina en su forma original o de bajo peso molecular, que sería la enoxaparina, porque es un anticoagulante, evita la formación de ese coágulo. Para eso nos sirve. Entonces, al administrar de más, pues vamos a evitar esa formación. Pero también va a tener otros efectos, va a causar la liberación de la lipoproteína lipasa de las paredes capilares. Ahorita con que sepan esto es suficiente. Ya en el bloque siguiente van a ver para qué sirve la lipoproteína lipasa, pero pues tiene que ver con el metabolismo de los ácidos grasos. ¿En dónde vamos a encontrar la heparina? Esto es importante que lo conozcan. En arterias, sobre todo en el hígado también, pulmones y piel. Arterias e hígado, vean que son lugares que, bueno, las arterias es por donde fluye la sangre y el hígado, pues también es muy rico en sangre, ahí le llega un órgano muy perfundido. Entonces va a requerir de la heparina para evitar coagularse. Y en los pulmones, por la circulación que tenemos ahí. Y vean que está formado aquí en la imagen por ácido hialurónico y N-sulfoglucosamina. N-sulfoglucosamina, 6-sulfato, pero con que sepan que es un enlace es un monosacárido, es N-sulfoglucosamina, con eso es suficiente. Y vean que es un enlace alfa, porque el hidroxilo del carbono 1 del primer monosacárido está viendo hacia arriba, aunque a pesar de eso el de acá está en beta, pero como consideramos el del primero pues es alfa y es 1,4, ¿vale? Por otro lado tenemos al dermatansulfato. El dermatansulfato lo vamos a encontrar en el tejido ocular. Va a ser característica de que nuestra córnea sea transparente e incolora. Entonces, el dermatansulfato, no se les olvide, córnea, le da la transparencia a la córnea. Personas que tengan una córnea que no sea transparente, puede que tengan un defecto o una deficiencia del dermatansulfato, o vamos a ver una patología asociada a glucosaminoglucanos, de hecho, o puede que tengan un problema asociado a defectos en el metabolismo. Y otra de las funciones del dermatansulfato es que une a la lipoproteína de baja densidad, es decir, al colesterol malo, que es como hasta ahorita ustedes lo conocen, a las paredes plasmáticas. Su localización va a ser piel, vasos sanguíneos y válvulas cardíacas. Y vean ahora en la imagen, en su estructura química, que tiene un enlace beta 1,3. ¿Alguien me puede decir cómo identifican que es un beta 1,3? Bueno, yo ya me confundí porque se supone que es por el grupo hidroxilo, ¿no? Entonces, en el sulfato de dermatán sí está como bien, pero en el de arriba, en la heparina, se ve igual, entonces, pero dice que es alfa. Sí, ya te entendí el punto. Sí, no sé si sea la imagen, checo esta imagen.
Esta imagen se les voy a dejar pendientes. Pero sí tienen enlace alfa 1,4. Ah, ok, entonces la imagen Ah, es... y ok. la imagen que las checo igual se los corrijo, pero sí, este sí está bien. Pero sí, efectivamente acá es beta. Entonces sí, para que no se hagan bolas con eso que dijo yo, ahí está lo correcto. Este es un beta arriba y acá tiene un alfa que está más abajo y está en el carbono 3 acá. Carbono 3, carbono 1. Entonces es beta 3. Y bueno, siguiendo con esto, el ácido hialurónico, muy sonado en los comerciales. El ácido hialurónico, el suplemento no sirve de nada, no se absorbe, tiene que ser sintetizado por nosotros propiamente, no tiene capacidad. Y pues, Yo tengo una duda, doctor. ¿Es lo mismo el ácido hialurónico que el hialuronato? así es lo mismo, y el ácido hialurónico, el hialuronato es lo mismo. Por lo regular bueno, cuando te encuentres palabras así, que uno tenga ácido ico y otra palabra que tenga ato, como esa, o como mm, glutamato o ácido glutánico, se refieren a la misma conformación, lo único que cambia es que uno está oxidado y el otro está reducido, pero en muchos casos se llega a utilizar de forma indiscriminada. Entonces, incluso en este tema, en la literatura lo vas a encontrar como hialuronato, como ácido hialurónico, no hay problema ahí. Ah, ok, muchas gracias. Perfecto. Su característica principal del ácido hialurónico es que es el único glucosaminoglucano que no está sulfatado. Eso sí, grábense muy bien, es el único no sulfatado. Participa en la migración celular en la embriogénesis, en la morfogénesis, son derivadas, o sea, en todo lo que requiera una mitosis activa. Porque pues en la cicatrización de heridas también se necesita estimular a los queratinócitos para que hagan la síntesis de piel, ¿no? A los fibroblastos también para que hagan su síntesis del tejido fibroso. También actúa como lubricante de articulaciones, pues lo podemos encontrar ahí, le va a dar esa capacidad de que no haga el roce y le da también consistencia gelatinosa al humor vítreo. Entonces, si estamos hablando de humor vítreo, pues vamos a hablar del ojo, ¿no? Si estamos hablando de articulaciones, pues de cartílago y de tendones. Esos van a ser los sitios en los que lo vamos a encontrar más. Y también, evidentemente, lo vamos a encontrar en heridas, ¿no? Vean, igual que el hialuronato, esa imagen sí está bien, si es correcta. Tiene su grupo hidroxilo en conformación beta y también está unido en el tercer carbono, en este caso es de la N-acetilglucosamina, y tiene un ácido glucurónico. Entonces, beta 1, 3. Y finalmente, el condroitinsulfato. Sus funciones principales son la formación de cartílago y córnea. Y este va a ser el más abundante, sobre todo en tendones, ligamentos y en la aorta. La aorta es un vaso grandote. Su enlace también va a ser beta 1,3, en este caso los monosacáridos que lo van a conformar es el ácido glucurónico y el N-acetilgalactosamina. Y pues en general es esto. Una cosa que también es importante, van a encontrar igual que se utiliza de forma indiscriminada la palabra gluco y glico. Lo correcto en realidad, su temario les dice así, lo correcto en realidad es glico. La palabra o el prefijo gluco hace referencia a todo lo que tenga glucosa. El prefijo glico, con I, hace referencia a compuestos carbohidratos, que contengan carbohidratos. ¿Tienen duda de esta tablita que estamos viendo aquí hasta ahorita? ¿O todo claro? Todo claro. Todo claro, perfecto, como el agua. Bueno, entonces ahora sí vamos a definir lo que acabamos de ver, que son los glucosaminoglucanos. Son, en este caso, los glucosaminoglucanos, por lo regular van a estar enlazados a una proteína principal y al estar enlazados a una proteína, pues vamos a decir que son proteoglucanos o proteoglicanos, que será lo correcto, ¿no? Están compuestos de unidades repetitivas de disacáridos, como lo vimos en esta imagen. Este es un disacárido, bueno, todos son disacáridos, tienen un azúcar, otro azúcar, y son repetitivos. Después de que está aquí, vuelve a formarse, bueno, sí, se vuelve a colocar en este carbono otro disacárido igual. No, en cadena.
Y un azúcar del disacárido, así como lo vemos acá, hay algunos que se conforman por N-acetilgalactosamina, como el condroitinsulfato, perdón, dermatansulfato, o que se conforman por ¿dónde está? El hialuronato, que se conforma por N-acetilglucosamina. Esos son los dos azúcares importantes y a fuerza deben tener uno de esos. El segundo azúcar generalmente es acídico, como vimos puede ser ácido glucurónico o hidurónico, como lo vimos acá. Ácido glucurónico, ácido hidurónico. Vean que tienen hidurónico, glucurónico. Es una mezcla entre esos. Entonces lo que va a darle el nombre a uno va a ser tanto los azúcares que tengan como el tipo de enlace que tengan. Y van a estar modificados por la adición del grupo sulfato al azúcar principal, que el glucosaminglicano dijimos que era el único que no estaba sulfatado. El ácido hialurónico. Perfecto, el ácido hialurónico es el único que no tiene los grupos carboxilato y sulfato, pues van a tener una carga negativa, ¿no? Recordemos, las fórmulas de ellos son negativos. Entonces, eso que repelen entre ellos mismos y funcionen como, atraigan más bien a iones positivos, a cationes, por ejemplo, el sodio. Y al tener mucho sodio, el sodio, pues, a lo mejor lo han escuchado, el sodio jala agua. Y esto va a generar un gel hidratado que le va a dar flexibilidad a la matriz extracelular, pero además de darle esa flexibilidad, que es la que permite que los tendones tengan esa flexibilidad, valga la redundancia, y que los cartílagos sean también moldeables hasta cierto punto, es debido a esto, a la formación de ese gel que se genera por la hidratación de los glucosaminoglicanos, que por su carga negativa van a atraer a los cationes y permiten la atracción del agua, ¿no? Pero también el hecho de que hagan esto les va a permitir tener una función de filtro. Al ser un filtro, pues va a ser una barrera para decidir quién se queda y quién se va. Los glucosaminoglicanos actúan de manera, o se encuentran extracelularmente. Entonces, ellos dicen, si es necesario que salga tanto moléculas de agua como otros iones o algunas proteínas, o no salen de la célula, si entran o no entran. Entonces, pues ya dijimos que son extracelulares también. Y salvo el ácido hialurónico, los glucosaminoglicanos están enlazados a proteínas, generalmente de manera covalente, a residuos de serina o tronina. Recuerden estos aminoácidos, serina o tronina, también se los pueden preguntar. Y el queratón sulfato se une a la asparagina, esa es la excepción de los aminoácidos. Y bueno, yo les mencioné que teníamos que íbamos a ver una patología asociada que también viene en su temario. Entonces, igual no es necesario que se aprendan, pues nada más que la identifiquen. Y se trata de la mucopolisacaridosis tipo 1, asociada al síndrome de Horler. Cuando vean ustedes estos numeritos es porque estamos hablando de herencia mendeliana. Eso no lo tienen que saber ahorita, eso es nada más para poderla identificar fácilmente. Y bueno, también la van a ver cuando lleguen a genética en tercer año. Es una deficiencia de la alfa-L o alfa-levohiduronidasa. Esta enzima pues hidroliza los residuos terminales del ácido alfa-levohidurónico. Recordemos que ese es un monosacárido que conforma los glucosaminoglicanos. Al no existir esta enzima, al no poder degradar a este ácido hidurónico, pues se va a empezar a acumular heparán y dermatansulfato. Vamos a ver las imágenes. Vean que el dermatansulfato tiene ácido hidurónico. Aquí no tenemos el caso del heparansulfato, pero también tiene ácido hidurónico. Entonces, al no poderse degradar, se va a empezar a acumular. ¿Qué va a causar esa acumulación? Bueno, esto como es una patología congénita, es decir, que los niños nacen ya con este padecimiento, pues al nacer van a mostrar una mancha mongólica extensa, hernia inguinal o umbilical.
Eso es lo primero que vamos a ver al nacer. Mientras van creciendo van a tener infecciones que van a ser constantes. Esas infecciones van a ser del oído, se llama otitis de repetición. Y a los 2 años de edad van a empezar a presentar retraso del neurodesarrollo. Van a tener macrocráneo, macroglosia, bisomegalia, básicamente todo va a estar agrandado. Va a haber opacidad corneal, hipertrofia gingival, valvulopatías cardíacas y enfermedad pulmonar. Recuerden que vimos que este tipo de glucosaminoglicanos se encuentran tanto en corazón, aorta, lo encontramos en la córnea y en varios lugares, ¿no? Entonces, por eso vamos a encontrar estas patologías, estas manifestaciones clínicas. Y aquí tenemos en la imagen, pues, un caso de un niño que tenía este tipo de mucopolisacaridosis y es una de las más agresivas. Vean, esa fase es tosca, ¿no? Por eso es importante que tengamos un buen metabolismo de los glucosaminoglicanos. ¿Tienen dudas de esto? ¿O todo en orden? Todo bien, doctor. Sí, déjenme tomar agua. Vamos a seguir entonces con la presentación. Y bueno, ahora vamos a ver el primer tema, que es fundamentos del metabolismo celular. Yo considero que primero deben conocer a los sustratos que vamos a utilizar. Por eso lo vamos a retomar en este punto a los fundamentos del metabolismo celular. Entonces, vamos a ver todo en esto de vía metabólica. Y bueno, el temario nos pide definir qué es una vía metabólica, qué es la encrucijada metabólica. Y para eso tenemos este esquema general del metabolismo. Yo sé que está muy apantallador, que es el Leninger, pero pues vamos a empezar partiendo desde este punto, que se entra la glucólisis, pasa por sus 10 reacciones, entra el ciclo de Krebs, aquí vemos la beta-oxidación y demás. Esto ustedes lo tienen que empezar a identificar poco a poco. No es necesario que lo aprendan ahorita, lo van a empezar a identificar poco a poco conforme vean las rutas metabólicas. ¿Qué vamos a definir como vía metabólica, como ruta metabólica? Va a ser un conjunto de reacciones químicas, pueden ser enzimáticas o espontáneas, la mayoría son enzimáticas. Estos se realizan en la célula y se realizan con el fin de mantener la homeostasis. Y cada vía suele tener reacciones irreversibles que van a comprometer al sustrato a seguir con la ruta. Por ejemplo, la glucosa. La glucosa, una vez que entra a la digestión y llega a una célula diana, ya no va a volver a salir de esa célula. ¿Qué es lo que va a permitir que ya no salga, o que ya no le va a permitir salir más bien? Va a ser una fosforilación. En este caso tiene la reacción es catalizada por la exocinasa. La exocinasa pasa de glucosa a glucosa 6-fosfato, y al estar fosforilada ya no hay vuelta atrás, esa glucosa no sale de esa célula. Si no estuviera fosforilada, puede salir, pero si esto es fosforilada ya está comprometida, ya sea que haga glucólisis o a que entre la vía de la exosa monofosfato. Y también tienen enzimas restrictivas. Por ejemplo, la exocinasa de la misma glucólisis, recuérdenme cuáles son las enzimas restrictivas de la glucólisis, si ya las conocen. Si no, yo se las digo. Pero, ¿A qué se refiere restrictivas? ¿cuál? ¿A qué se refiere restrictivas? Ajá, ¿qué enzimas restrictivas son de la glucólisis? Son 3, ya les dije una, la exocinasa. La PFK1 y la piruvato-sinasa. Perfecto, la fosfofructosinasa 1 y la piruvato-sinasa y junto con la exocinasa son las 3 enzimas restrictivas. Y en este caso las enzimas restrictivas son importantes, no solamente en la glucólisis, sino que en muchas vías, porque algunas de ellas van a funcionar como blancos farmacológicos. En este bloque creo que no toca ver ningún medicamento, pero son blancos farmacológicos. Es decir, que si nosotros logramos esa inhibición de esa enzima o llegamos a bloquear esa enzima, vamos a bloquear toda la vía. Si nosotros llegáramos a bloquear otra enzima, no pasa nada porque va a encontrar una ruta alterna. Pero al inhibir a la restrictiva, ahí sí pasa eso. Y tenemos a la encrucijada metabólica.
La encrucijada metabólica pues es básicamente esta imagen y se define como la convergencia de varias vías hacia un metabolismo central. Nosotros sabemos que todas las rutas metabólicas van a acabar en, ¿qué es lo que encontramos aquí? Si alguien ya vio el ciclo de Krebs o en la prepa, por ejemplo, que haya visto el ciclo de Krebs. ¿Con qué empieza el ciclo del RAP? Acuérdense del RAP. Acetilcoenzima A y oxaloacetato. Exacto, con los acetatos. Todas las rutas metabólicas van a converger en acetilcoenzima A. Ese es nuestro objetivo. Porque la acetilcoenzima, el fin de el ciclo de Krebs es tener reductores suficientes que entren a la fosforilación oxidativa. Entonces, por eso ese es el punto central del metabolismo. Y aunque digan que el ciclo de Krebs no puede no ser importante porque no vamos a recitar o que un paciente tenga algo mal ahí, pues sí hay, cuando veamos esa asesoría vamos a ver que sí hay mucha importancia médica, que sí nos puede generar algunas patologías que están asociadas a las enzimas del ciclo de Krebs. Y bueno, también nos pide definir qué es el anabolismo, el catabolismo y el antibolismo. ¿Alguien sabe qué es el anabolismo? ¿O qué se imagina por la imagen que está aquí? Esta. Pues el anabolismo pues es como la construcción, ¿no? Así es, la construcción. ¿Y el catabolismo? La destrucción. La destrucción, exactamente así es. Ahora vamos a responder rápidamente la pregunta de Vale. Son las tres enzimas restrictivas de la glucólisis, es la hexocinasa, la fosfofructosinasa o PFK1 y la piruvatocinasa. La piruvatocinasa es la última reacción de la vía. Son 10 reacciones, no lo olviden. Y bueno, siguiendo con esto, el anabolismo entonces lo vamos a definir ya un poquito más, pues más seria. Sería una serie de reacciones de formación de moléculas orgánicas complejas a partir de otras sencillas, o sea, la construcción. Teníamos este y este, ambos son sencillos. Al juntarlos, hacemos algo más complejo. Y entonces esto fue anabolismo. ¿Cuáles son las rutas que van a estar o que forman parte del anabolismo? Va a ser la gluconeogénesis, la glucogénesis y la beta-reducción. Siempre acuérdense de esta imagen. Estamos utilizando moléculas simples hacia una molécula compleja, porque luego les van a preguntar qué ruta metabólica es anabólica, les ponen varias y está algo confuso por los nombres. De por sí que los nombres le parecen todo tiene gluco. Entonces, ustedes imagínense nada más cuál va de lo chiquito a lo grande. Si, por ejemplo, la glucólisis va de una molécula de 6 carbonos a 2 moléculas de 3, entonces no es anabolismo, porque no está generando una molécula más grande. Siempre vamos de lo chiquito a lo grande. Si yo les digo gluconeogénesis, nuestro sustrato, lo verán, son, pues vamos a decir, moléculas pequeñas que van a formar un compuesto de 6 carbonos unido. Por eso, acuérdense siempre de esta imagen, de lo chico a lo grande. Y el catabolismo, pues es lo contrario. Son reacciones metabólicas cuyo objetivo es obtener energía a partir de compuestos orgánicos complejos que se transforman en otros más sencillos. Ya decíamos, la glucólisis de 6 carbonos a 2 de 3, la glucogenólisis, que es un compuesto ramificado que se va poco a poco escindiendo, se va hidrolizando para dejar al monosacárido solo y que luego pasa la glucólisis, o la betoxidación, que es la, vamos a decirlo de una manera vulgar, la quema del ácido graso, ¿no? Estamos utilizando un ácido graso que se va a transformar en energía, o sea, de 16 carbonos, por los roles del ácido graso es de 16, lo estamos haciendo ahora 1 de 2, que sería el acetilcoenzima A, que es un compuesto de 2 carbonos. Tenemos una pregunta en el chat. Ok, sí, claro, si alguien se tiene que retirar, recuerden que la clase va a estar grabada. Y bueno, aquí en el catabolismo tenemos estas tres fases que vemos en la imagen de la derecha. La fase 1 es la de digestión, que es lo que van a ver mañana. La fase 2 es la fase oxidativa intermedia y la fase 3 es la fase oxidativa común. No es común porque ahí todo es lo que
mencionábamos, todo va a parar hacia acetilcoenzima A. Pero ven cómo desde la digestión vamos desde compuestos grandes, el alimento, lo vamos digiriendo, obtenemos polisacáridos, las grasas, las proteínas, ambos se van, bueno, los tres más bien, se van degradando hacia monosacáridos, las grasas hacia glicerol y esos grasos, las proteínas hacia aminoácidos más pequeños, y después todos forman acetilcoenzima A. En el caso de los aminoácidos no lo forman, entran como encrucijada hacia el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs va a ser una vía anfibólica. ¿Por qué es anfibólico el ciclo de Krebs? Porque va a tener características tanto anabólicas como catabólicas. Entonces, el ejemplo clásico es el ciclo de Krebs para esto. Por otro lado, tenemos acá esta otra diapositiva que nos habla sobre la glucosa. Y tenemos varias vías en las que interviene la glucosa: la glucólisis, la vía de las pentosfosfato, la glucogénesis y el ciclo de Krebs. ¿Alguien sabe cuáles son las características de la glucosa? ¿Qué es lo que la hace importante? Bueno, vamos a ver. La glucosa es la principal fuente de energía y es una fuente de carbono para la síntesis de otros compuestos, y su uso y almacenamiento pues va a depender tanto del glucagón como de la insulina. Y también puede, otros azúcares de la dieta como la fructosa y la galactosa, que es la de la leche, se convierten en glucosa o intermediarios de su metabolismo. Y también es precursor de lípidos, aminoácidos y ácidos nucleicos. Vean como aquí la glucosa participa en la síntesis de los ácidos grasos, participa en el metabolismo de los aminoácidos, en la síntesis de ácidos grasos, y todo para acabar en ciclo de Krebs. Tenemos a la galactosa y la fructosa, ambos pues se obtienen de la dieta, ¿no? Y tanto la galactosa como la fructosa, pues su fin es llegar a ser glucosa, se isomerizan para finalmente obtener al piruvato, va a pasar por la descarboxilación y llega al ciclo de Krebs. Decíamos hace rato que vamos a hablar un poquito sobre el glucagón y la insulina. La deficiencia de glucosa sérica pues va a estar asociada a la liberación de insulina. Dice mi maestro que insulina es igual a grasa. ¿Por qué? Porque nos va a activar las rutas metabólicas de almacén de energía. Una sería el incremento de la... Aquí la disminución de glucosa sérica, aquí no es insulina, es glucógeno. La liberación de glucógeno está asociada a la disminución de la glucosa sérica y va a estar asociada hacia el incremento de la glucogenólisis, al incremento de la gluconeogénesis, de la lipólisis, que es la liberación de ácidos grasos, y la disminución de la glucólisis hepática, porque no es de importancia en ese momento. Ahora sí, la liberación de insulina, que sucede después de comer, pues se va a asociar hacia la síntesis de grasa, que sería la beta-reducción, a la glucogénesis, a las síntesis de triglicéridos y al incremento de la glucólisis hepática. Tenemos otros compuestos como las grasas y los ácidos grasos que están asociados a estas rutas metabólicas, como la beta-oxidación, la beta-reducción, la lipólisis, lipogénesis y la colesterogénesis. Y asociados al nitrógeno, por ejemplo, el metabolismo de los aminoácidos, de las proteínas. Bueno, en el nitrógeno lo asociamos con el ciclo de la urea y a proteólisis. Entonces, igual, aquí vean la convergencia de estas rutas metabólicas que van a parar al ciclo de Krebs, todo con tal de obtener esa energía. Y con esto hemos terminado la presentación del día de hoy. No sé si tengan alguna duda o si quieran que repitamos algo. Todo bien, doctor, de mi parte. ¿Todo bien? ¿Seguros? Todo bien. Van a sacar 10 en el examen, ahora sí, en el departamental. Claro. Porque así nos dijeron en el bloque pasado, ¿eh? No, si tienen alguna duda, pues nos pueden preguntar en el chat de las asesorías, de preferencia ahí, para que si alguien más tiene la misma duda, pues también se le resuelva a esa persona. Y si les da pena, pues también nos pueden mandar mensaje a nosotros.
Y si quieren que repasemos algo o si quieren que les agregue algo de información en la presentación, me dicen, yo les paso el link y se actualiza solo, ¿eh?